Pues el día de hoy tengo, por la gracia de Dios, el enorme privilegio inmerecido y es mi oración, que así sea, de ser el portador de la palabra de Dios. No mis palabras, no mis ideas, ni tampoco la idea de alguien más, sino la palabra de Dios. La palabra de nuestro glorioso Dios. Por supuesto, esto no significa que no estudiemos a otros hermanos, pero el deseo tanto de esos hermanos como de los que pues el Señor nos permite prepararnos para compartir la palabra, el deseo es compartir la palabra, el texto. Y bueno, pues hemos estado siendo grandemente bendecidos. Y yo estoy seguro que ustedes están de acuerdo conmigo. Hemos sido grandemente bendecidos en estar estudiando a través del Evangelio de Mateo. Dios ha sido muy bueno con nosotros y en su gracia nos ha dado estos maestros de la palabra que con tanto amor a través de la palabra nos pastorean y nos instruyen, y nuestras vidas han sido edificadas por la palabra. De verdad, como oraba la semana pasada el hermano Pedro Rojas al final del culto, y así puedo testificar yo, la palabra como una espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo de nuestras vidas, de nuestro ser. La semana pasada, después de la palabra, por la palabra yo quedé hecho trizas. Y mi oración es que el Señor siga hablándonos a través de su palabra. Así que yo les invito, amados hermanos, que abran sus Biblias en Mateo capítulo 14. Mateo capítulo 14, y vamos a tratar de ver una sección no larga, pero que sí toma algunos versículos. Mateo 14, de los versículos 34 al 15, versículo 20. Mateo 14, versículos 34 al 15, 20. Estoy dando un poquito de tiempo para que lo puedan encontrar tanto aquí como en casa. Muy bien, sigan con su vista, por favor. Dice así la palabra de nuestro Dios: y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos. Y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto. Y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él, les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre: es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud, les dijo: oíd y entended.
No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron estas palabras? Esta palabra. 13. Pero respondiendo él, dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo: explícanos esta parábola. Jesús dijo: ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Vamos a nuestro Dios en oración. Y les ruego que oren por mí, por favor. Padre, en esta mañana te damos tantas gracias que, como hemos dicho y orado desde el comienzo de este tiempo, que nos has dado el privilegio de los que estamos aquí, de venir, los que están siguiendo la transmisión, de poder hacerlo y de estar juntos, Señor, con el propósito de que tú seas glorificado. Y ahora, oh Dios, te rogamos que nos hables con tu palabra. Venimos como esos mendigos de tu gracia, suplicándote por pan. Te rogamos que alimentes nuestro espíritu. Te rogamos que, Señor, con el poder de tu espíritu, uses tu palabra y hables a nuestras vidas. Señor, que nos sigas moldeando, que nos sigas transformando, vivificando, santificando, conformando a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Que nos permita, Señor, como dijeron tus siervos, el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, que crezcamos en la gracia y en el conocimiento de tu Hijo Jesucristo, que nos esforcemos en la gracia. Ayúdanos, Señor, es muy fácil distraernos. Ayúdanos a estar atentos. Ayúdanos, Señor, a desear, como niños recién nacidos, el ser alimentados. Y en lo personal te suplico, te ruego, Señor, que me des, Señor, de ti, para que no se haya un estorbo a la proclamación de tu palabra. Señor, que tú nos hables y que en todo esto, Señor, tú y solo tú seas glorificado. Muéstranos, te rogamos, la gloria de tu Hijo Jesucristo en tu palabra. Abre nuestros ojos para que podamos ver las maravillas de tu ley. Te lo rogamos muy humildemente, Dios. Y sabemos que a los que venimos a ti, tú no nos echas fuera. Y sabemos que a los que pedimos sabiduría, tú la das abundantemente y sin reproche. Aquí estamos como tus hijos, anhelando tu palabra. Gracias por darnos el privilegio de tenerla y de meditarla. En Cristo Jesús. Amén. Pues tengan ahí abiertas
sus Biblias, amados hermanos. Mateo 14, 34 y 15 al 20. Ténganlas ahí abiertas, por favor. Esta sección que acabamos de leer es parte de un todo. Es importante que si estás hoy aquí o si estás viendo esta transmisión y no estuviste o no escuchaste o no viste las últimas 2 predicaciones de hace 8 días y de hace 15 días, yo te animo a que las puedas ver. Porque esto que acabamos de leer y que con la gracia de Dios vamos a meditar en ello en los próximos minutos, es parte de un todo de lo que ya vimos en las semanas anteriores. Ustedes ven que el relato continúa, dice, y terminada en el versículo 34, la travesía. Y es que todo parece indicar, y en conjunto con los demás evangelios, como saben, la alimentación, el milagro de los 5,000, es el último milagro que se relata, que se narra en los 4 evangelios. Y esto es algo muy especial. Entonces, este acontecimiento es narrado por todos los evangelistas, y aunque no todo lo que sigue es narrado por los demás, sí hay partes que nos dan a entender, como he mencionado, que todo esto es parte de un solo evento que sucedió en distintos lugares y en distintos momentos, pero que forma un conjunto, y que el Señor Jesucristo está usando todo esto con un propósito. Dice, terminada la travesía. Los eruditos comentan que todo esto sucedió jueves, viernes y sábado. Que la alimentación de los 5,000 fue un jueves, que el momento que aprendimos la semana pasada, cuando los discípulos son enviados y de hecho, en una traducción de Marcos, en otra traducción, no la Reina Valera, pero en otra traducción, dice que el Señor Jesucristo los forzó a entrar a la barca, como aprendimos la semana pasada. Y que eso sucedió ya para anochecer, y porque ese era el argumento, ya mándalos a su casa porque ya pronto va a anochecer. Y pues tienen que ir a comer. Entonces, durante el anochecer de jueves para viernes, el Señor los fuerza a entrar en la barca. Y como aprendimos, el Señor Jesucristo estuvo orando prácticamente casi toda la madrugada. Y después va en su rescate de sus amados discípulos. Y entonces aprendimos que la barca estaba siendo arrastrada hacia como les voy a pedir por favor que me ayuden poniendo un mapita por ahí. Espero que nos ayude. Ahí está el mar de Galilea. Y la alimentación de los 5,000, gracias, la alimentación de los 5,000, la mayoría de los, como he mencionado, de los eruditos, los biblistas, comentaristas, coinciden poniendo en conjunto todos los evangelios, que la alimentación de los 5,000 sucedió ahí donde dice el número 9, Betsaida. El nombre de la ciudad era Betsaida Julias. Y que el Señor los mandó, los forzó a entrar a otra Betsaida, que es en Capernaum. Ahí sí pueden poner, es el 8. Muchas gracias ahí por los circulitos que está poniendo el hermano allá ayudándonos. Y es que la palabra Betsaida significa el pescadero o el lugar donde iban a pescar, ¿sí? Entonces, el Señor Jesús los manda de Betsaida Julias hacia Capernaum, pero en la parte donde pescaban, que era también conocido como la otra Betsaida.
Pero como aprendimos, la barca fue arrastrada hacia el centro del mar de Galilea, porque el viento era contrario. Y es aquí donde aprendimos la semana pasada que hubo un gran temor en los discípulos porque vieron al Señor Jesús andando sobre el mar. Y después que vieron y que llegó el Señor, después de que Pedro salió, de que Pedro se hundió y que el Señor Jesús pues le hace ver que su fe era poca. Después de esto, los discípulos quedaron asombrados. Del susto pasaron al asombro. Imagínense todas las emociones en los discípulos. Primero están emocionados porque ya se hizo esto. El Señor Jesús ya va a ser coronado rey. Hay ahí ya todo un gran número de personas que bien podrían los hombres conformar un pequeño ejército de 5,000 personas. Como saben, solamente se contaron los hombres y por lo tanto había ahí entre 15 o 20,000 personas. Entonces los discípulos están contentos porque el Señor va a ser reconocido ya como rey y ellos pues van a ser así como los que, si quieres algo con el rey, pues aquí estamos nosotros, como decía el hermano Dan la semana pasada, ¿no? Ya listos para tomar sus secretarías, ¿no? Uno a la diestra y otro a la siniestra. El Señor Jesús los fuerza a entrar a la barca. Ellos seguramente están confundidos, luego pasan de la confusión al terror, al susto, y luego a preguntarse, ¿ante quién estamos? Y lo adoran, reconociendo que Él es mucho más que un hombre. Pero bueno, el relato continúa. Y ahora si pudieran poner otra vez el mapita, por favor. La idea era que llegaran a Capernaum, la otra Betsaida, pero porque el viento fue contrario y los arrastró, no llegaron a Capernaum, a la otra Betsaida, sino que llegaron a Genezaret, el número 6. Ahí es donde lo pueden ver. Ahora, todo esto podría ser que, híjole, pues como que no le salió al Señor Jesús porque pues se los había mandado a Capernaum. Algo falló. No, recuerden que nuestro Señor es como acabamos de cantar, es un Dios soberano y todo está en su control y todo está en su plan. Entonces, lo que pudo parecer para los discípulos un error de navegación, todo estaba en el plan del Señor. Y llegaron a Genezaret. ¿Y qué pasa en Genezaret? Lo leímos en estos 3 versículos. Es poquito lo que tenemos ahí de información, pero uniéndolo con los demás evangelios, y bueno, no estoy haciéndolos leer a propósito los otros evangelios, uno por tiempo, pero otro para meterles ahí la curiosidad y que ustedes vayan en casa y en la semana se pongan a leer y a estudiar y a unir todos estos puntos. Si vemos todos los evangelios y este acontecimiento inmediatamente después de que el Señor Jesús anda sobre el mar, vemos que toda la gente de la zona costera, desde Genezaret hasta Betsaida, toda esa zona costera alrededor del mar de Galilea, toda la gente andaba literalmente persiguiendo al Señor. Era como una persecución. El Señor Jesús, como aprendimos con el hermano Mateo hace 15 días, había tratado de llevar a sus discípulos a descansar, los había llevado aparte para descansar, porque habían tenido este tiempo de estar compartiendo el evangelio, y llega la gente, ¿no? Se pasa la voz. Aquí tenemos en nuestro evangelio el versículo 35, cuando le conocieron los hombres. En el original dice cuando le reconocieron los hombres. O sea, no quiere decir que no sabían quién era, lo andaban buscando. Y cuando supieron que andaba en Genezaret, dijeron, esta es nuestra oportunidad. Ahí está. ¿Qué hicieron? Enviaron noticia por toda aquella ciudad alrededor. Se pasó la voz. ¿Y qué hicieron?
le trajeron a él todos los enfermos. Ahora, perdónenme, si me pueden poner otra vez el mapita, creo que esta es la última vez que lo vamos a usar. En Juan, en el capítulo 6, después de la alimentación de los 5,000, encontramos un discurso que el Señor Jesucristo dio en la sinagoga de Capernaum. Quiere decir que llegaron a Genezaret, pero que caminaron de Genezaret a Capernaum. Y que el sábado, porque no podría haber sido otro día, los judíos se reunían en la sinagoga particularmente para orar y para leer las escrituras el día sábado en forma particular para celebrar el Shabbat. Entonces, quiere decir que lo que leímos ahorita de los versículos 34 al 36 y del capítulo 15, del versículo 1 al 20, todo esto que leímos sucede en una travesía. Es decir, empiezan a caminar de Genezaret a Capernaum. Todo lo que acabamos de leer sucede así. Van caminando el Señor Jesucristo y sus discípulos y dicen, ahí está, y pasan la voz a todos lados y le traen a los enfermos. Seguramente se detuvo, porque esto sucedió en viernes. Seguramente se detuvo y con amor y con compasión le sanó. Ahora, llama la atención que en ese momento el Señor no ha dicho nada, o por lo menos no ha dicho algo que los evangelistas vieran la necesidad de relatar. Sabemos que cuando el Señor Jesucristo ha hecho milagros, como hemos aprendido ya, en su gran mayoría de las veces, el milagro va acompañado con el mensaje del Evangelio, de arrepentimiento. Pero aquí no. Aquí simplemente lo que podemos ver es compasión del Señor. Y llegan las personas y aunque sea tocan el borde de su manto y son sanados. Pero no hay más. Entonces, lo que vemos aquí y hemos estado aprendiendo es el corazón compasivo de nuestro Señor. Acuérdense, es como una persecución. Y el Señor Jesucristo y sus discípulos quieren llegar a Capernaum. En Marcos, en el mismo relato, en el texto paralelo de esto, dice que lo que leímos de Pedro que pregunta, esto se hace en la casa. Dice que cuando llegaron a la casa, entonces probablemente ya habían llegado a Capernaum cuando termina toda esta situación. El Señor Jesucristo y sus discípulos quieren estar juntos, apartados, para que, como aprendimos la semana pasada, perdónenme que esté yendo hacia atrás, por eso les digo que es importante que si no escuchaste la predicación, la escuches, para seguirles instruyendo acerca del reino y quitar esa idea equivocada que se estaba formando en ellos. Pero la gente está buscando al Señor Jesús. Ahora, lo que vemos aquí y conectándolo con lo que vamos a ver, no hoy, pero más adelante, es que estas personas realmente buscaban al Señor por interés. No lo buscaban por quien Él era. Es más, cuando sepan y escuchen el Evangelio, y conectando esto con Juan, como he dicho, con lo que él va a predicar en la sinagoga el sábado, inmediatamente después de esto que él va a predicar ahí en la sinagoga el sábado en Capernaum, muchos de estos que fueron sanados, muchos de estos que andaban persiguiéndolo, van a decir, ¿qué es eso que nos estás diciendo? Y se van a escandalizar. Y muchos, dice Juan,
murmuraron del Señor. Y que el Señor Jesús dijo: yo sé que están murmurando de esto que les estoy hablando, de que soy el pan del cielo, que yo soy el verdadero pan, no como el maná que cayó allá en el desierto, sino que yo soy el verdadero pan del cielo. Muchos empezaron a murmurar. E incluso ahí en Juan dice que muchos de estos volvieron atrás. Entonces no buscaban al Señor realmente por quién era Él, sino por lo que podían sacar de Él, por lo que podían obtener de Él. Una sanidad temporal. Pan. El Señor se los va a decir ahí en Juan, ahí en Capernaum: ustedes solamente me andan siguiendo porque les doy de comer. Solamente seguían al Señor Jesús por interés. Pero esto no termina ahí. Hay otra persecución. No nada más los que quieren obtener algo del Señor Jesús, no nada más los que lo ven a Él como alguien que puede saciarles temporalmente y de quien pueden obtener algo de forma convenenciera. También los fariseos. Los fariseos no aparecen ahí por casualidad. Versículo 1 del capítulo 15: se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén. Una vez más, conectando eso con los demás evangelios y por lo que dicen los eruditos, estos fariseos y escribas habían viajado de Jerusalén con el propósito expreso de vigilar, de espiar al Señor Jesús, de ver quién era este que hacía y se decía de Él que hacía milagros, y con el propósito de ver si hacía algo equivocado para acusarle y para, como vemos más adelante en los evangelios, atraparle y, si era necesario, matarle. Entonces estos fariseos no aparecen ahí en escena por casualidad, hermanos. Estos fariseos están también buscando, siguiendo, persiguiendo, vigilando, espiando al Señor. ¿Y creen que el Señor no lo sabe? Claro que lo sabe. El Señor está listo para recibirlos y Él tiene un argumento para la acusación que están a punto de hacer. Vienen los escribas y los fariseos y le dicen: ¿por qué no se lavan las manos cuando comen? Es posible que los discípulos, si pudieron llevarse las 12 cestas, puede ser. Es posible que tengan hambre y del pan que sobró del día de ayer, ¿qué van a hacer? Comer, ¿no? Creo que es lo que haríamos cualquiera de nosotros. Todavía está el itacate, el lonche, y pues se ve que vamos a caminar hasta Capernaum, pues hay que comer. Y los fariseos se dan cuenta y le dicen al Señor Jesús: vean que no los acusan a ellos, o no van hacia ellos para reclamarles, sino van al maestro de los discípulos. ¿Por qué no se lavan las manos? Ahora, también dicen los comentaristas que esta acusación no nada más es por el momento, sino que saben que el día anterior miles, no solamente estos que están con él ahorita, sino miles comieron sin lavarse las manos. A ellos no les interesa, o si no, ni siquiera pudieron ver que hubo un milagro. Ellos ven que una de sus tradiciones fue transgredida o quebrantada. No pudieron ver el milagro. Con razón el Señor Jesucristo más adelante va a decir: ciegos, guías de ciegos.
Ahora, quiero enfatizar dos cosas. En primer lugar, el Señor Jesucristo, respecto a la ley, Él nunca, y escúchenme bien, hermanos, los que se están cabeceando especialmente, escúchenme bien, el Señor Jesús nunca quebrantó un solo mandamiento de la ley de Dios. Lo voy a repetir. El Señor Jesucristo nunca quebrantó un solo mandamiento de la ley de Dios. Porque si no leemos bien o es una lectura superficial, podemos malentender de que aquí el Señor está quebrantando un mandamiento. Esto de lo que lo acusan no es un mandamiento de la ley de Dios. ¿De qué lo acusan? De que no se lavan las manos para comer. Ahora, aquí va la segunda aclaración importante que quiero hacer. Esto no es un lavarse las manos por una cuestión higiénica. Ahora, esto de lavarse las manos para nosotros en el momento, en el contexto que estamos, pues resulta muy interesante, ¿no? Y podría ser hasta peligroso, ¿sí? Sacar de contexto un pasaje de estos para enseñar otra cosa, y que lo he visto, en las redes sociales he visto de que la Escritura dice que hay que lavarse las manos, y cuidado, eso es sacar textos de contexto. Aquí no está hablando de lavarse las manos por una cuestión higiénica. El lavarse las manos del que están acusando a los discípulos del Señor Jesús era una cuestión completamente de ceremonialismo, ritual, de buscar una purificación interna. Ellos decían que con esta purificación, entre otras, ellos estaban y podían presentarse como personas santas ante Dios. Este de lavarse las manos, y era una cosa, no quiero perder mucho tiempo en esto, pero creo que es interesante ver cuán importante era para ellos. En primer lugar, esto no es la ley de Dios, esto no está en la ley de Dios. Y aun cuando ellos torcieron la Escritura para basar esta práctica en una parte de la ley, particularmente es Éxodo, te les voy a decir, cuando quieres encontrar tus pasajes, Éxodo 30, está en la primera página, estoy buscando en otra. Éxodo 30, 19, donde Dios demanda que los sacerdotes se purifiquen antes de ofrecer sacrificio. Pero esta práctica no tiene nada que ver con esto, porque ninguno de estos es sacerdote y no van a ofrecer un sacrificio. Esto surgió en el judaísmo talmúdico babilónico. Es decir, esto surge un poco después del exilio, cuando varios judíos, especialmente uno muy conocido, Hillel, seguramente han escuchado de él, regresa a Jerusalén y trae estas interpretaciones torcidas de la ley. Y de hecho había otra escuela teológica judía contraria a la de Hillel, que era la del maestro Shammai, ¿sí? No se llevaban. De hecho, dicen los eruditos que eran tan fuertes sus encuentros y discrepancias teológicas que algunos de ellos terminaron en sangre. Pero en cuanto a este ritual que surgió como una tradición de los ancianos torcida, que no está en la Escritura, en esto sí se pusieron de acuerdo. Y que no tenía mucho, tal vez unas décadas antes del ministerio del Señor Jesús, y por eso era tan importante para los fariseos que esto se observara. ¿Y qué hacían? Bueno, el lavamiento era de la siguiente forma: ponían sus manos de esta manera,
Alguien con una jícara especial, tenía que ser de piedra, porque la piedra no se podía contaminar, con agua que no fuera usada para otra cosa. Tenían que estar así las manos, tenía que lavarse en 3 etapas. La primera, así, no podían hacerlo así ni así, porque entonces el agua corría para abajo y se volvían a contaminar. Y estaban impuros ante Dios. Así, la primera, tenía que caer hacia las muñecas, resbalar hacia los codos y a tierra. La segunda, ahora sí, lo podían hacer así. Y la tercera era bautizar las manos, tenían que meterlas al agua. Todo eso tenían que hacerlo. Y algunos lo llevaron a la exageración, que lo hacían antes de comer y después de comer. Eran tan exagerados en estos rituales y en lo general en cuanto a cuidarse de no contaminarse, que cuando regresaban de algún mercado donde posiblemente hubiera pasado un gentil, posiblemente tenían que volver a purificarse. Y si alguno de sus utensilios, especialmente los de barro, los de tierra, habían sido contaminados por la presencia de algún gentil, tenían que quebrarlos y sus ropas quemarlas. ¿Por qué? Porque si tenían esta contaminación, podrían estar impuros ante Dios. Su omisión de este acto podría llevarse hasta el grado, se dice que hubo un maestro de la ley, un rabino, que no había obedecido, no había observado este rito una vez, y cuando murió lo excomulgaron. ¿Qué tal? Ahora, esta práctica la llevaron al extremo que podías fácilmente reconocer quién era judío porque se lavaba y se lavaba y se lavaba y se lavaba. Cuando fuimos a Israel, hermano Matt, te acordarás, ahí me llamó mucho la atención que en muchos de los lugares a los que fuimos había unos lavabos, así como que muy intencionadamente puestos en un lugar donde los pudieras ver. Y arriba de esos lavabos había esta inscripción. Si le pueden poner, por favor. Ahí estaban los lavabos. Y esa es la forma, después de que ha caído el agua, lo hacían con los puños para no contaminar las demás partes de las manos. Y arriba, ahí están los utensilios especiales para hacerlo. Y arriba había esta inscripción. Ahora no se ve, pero le van a hacer un acercamiento. Y dice: alabado sea nuestro Dios eterno, gobernador del universo. Y bueno, abajo en inglés dice lo siguiente: que nos santifica con el precepto de lavarnos las manos. Así dice. ¿Escucharon? Nos santifica con el precepto de lavarnos las manos. Es decir, hasta el día de hoy. Claro que ahora esto no se nota mucho porque ahora de forma higiénica todos nos lavamos las manos, ¿no es cierto? Pero repito, este acto no tenía nada que ver con la higiene. Era una situación ceremonial buscando la pureza, la purificación. Y entonces los fariseos increpan al Señor porque no se habían lavado las manos sus discípulos. Pero vean por favor la escritura, versículo 3. El Señor Jesús está listo, está listo para responder a esta acusación. Nada más les quiero llamar la atención, ahí en el 2 dice tradición de los ancianos. Tradición de los ancianos. 3. Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios? ¿Ven el contraste? ¿Sí? Yo estoy transgrediendo
algo que no es mandamiento, que no es ley de Dios, sino una tradición de ustedes. Pero ustedes están transgrediendo a la misma ley de Dios. Ahí está el contraste bien clarito, ¿eh? ¿Y cómo lo hacen? Observando sus tradiciones, torciendo la Escritura, malinterpretando la Escritura, añadiendo a la ley miles de preceptos ridículos como los que acabamos de comentar. Y más adelante voy a comentar otras cosas que, de verdad, estos hombres pensaban que eran realmente buenos e inmerecedores de que la gente los pudiera observar. Que la gente era inmerecedora de observarlos a ellos. No ellos, sino la gente era bienaventurada por verlos a ellos, por tenerlos cerca. Tenían un concepto, no un poco más alto, tenían un concepto altísimo de sí mismos. ¿Y qué es lo que les dice el Señor Jesús? Para empezar, el Señor Jesús cita la Escritura y los lleva a Éxodo, capítulo 20, versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre. Honra a tu padre y a tu madre. Hermanos, eso sigue vigente, hasta el día de hoy. Que Dios nos ayude a honrar a nuestros padres. Aquí no dice si te llevas bien con ellos, o aquí no dice si tienes una relación cercana o lejana. Dice honra a tu padre y a tu madre. Que Dios nos ayude. Amén. Ahora, el Señor Jesús sabe muy bien cómo se argumentan estos asuntos teológicos entre los maestros de la ley, porque siempre que se observaba un mandamiento había que mencionar lo que pasaba si tú transgredías el mandamiento. Y entonces cita Levítico 20:9. ¿Qué pasa con aquellos que no cumplen u obedecen este mandamiento? Levítico 20:9. Todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto, morirá. Estos hombres se creen tan puros que para ellos no es problema, de acuerdo a su conveniencia, para que sus tradiciones sean observadas, torcer la ley. Porque ¿qué hacían? Si ustedes ven en el texto que leímos, si tú no te llevabas muy bien con tus papás, o habías tenido una diferencia con tus padres, solo bastaba con que dijeras: cualquier cosa de mis bienes con la que yo pueda ayudar a mis padres, porque era culturalmente por el mandato de la ley, o sea, se volvió una tradición también, pero más bien porque esto era un mandato verdadero y expreso de la ley de Dios, que los hijos tenían que cuidar a sus padres. Y como mexicanos como que se parece un poco, ¿no? Pero si había un problema, lo único que podías hacer, o lo que podías hacer, de acuerdo a la tradición de los ancianos, es decir, cualquier cosa con lo que te pueda ayudar, ¿sabes qué? Ya lo consagré a Dios. Pero había un truco aquí, había maña. Tú podías seguir usándolo, tú podías seguir disfrutando de tus bienes, de tu dinero, de tu propiedad, lo que fuera, y cuando te murieras, eso entonces pasaba a ser propiedad del templo. Pero mientras tú ya lo disfrutaste, mientras tú no ayudaste a tus padres, porque solamente bastaba, como dice en Marcos, para que tú dijeras: esto es corbán. Esta palabra hebrea, corbán, es decir, esto yo lo he ofrecido en un voto para consagrarlo a Dios.
Y el Señor Jesús les dice: ustedes por sus tradiciones se atreven a quebrantar la ley de Dios, nulificando, haciendo nulo el mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Les voy a leer lo que decían en su tradición los rabinos de sí mismos y de su relación con Dios. Escuchen. Los rabinos en sus escritos de tradición han dicho y enseñado que de alguna forma Dios se reúne en el cielo con los rabinos que ya han muerto para tomar consejo de ellos. Por eso buscaban tener una jerarquía importante, ¿no? Sabían que en algún momento, tal vez cuando se fueran, pues Dios podría necesitar un consejo de ellos. De verdad que cuando yo leí esto dije: con razón el apóstol Pablo, que fue fariseo, dice en Romanos 11, versículos 33 al 36, ¿quién aconsejó a Dios? ¿De quién toma consejo Dios? Ya se ha dicho que el rabinismo, en su locura de exaltación propia, presentaba a Dios ocupándose él mismo durante el día, estudiando las escrituras, o sea, lo que él había dado a los hombres para que inspirados escribieran, y de noche Dios estudiaba la Mishnah, el libro de las tradiciones de los ancianos, de los rabinos. Y que en el Sanedrín celestial, sobre el cual presidía Dios, los rabinos se sentaban en orden de importancia y jerarquía y se discutía la halajá, la ley de las tradiciones, esta de la cual están acusando al Señor Jesús de que sus discípulos no se lavaban las manos. Espero que estén tan escandalizados como yo. Mientras se escandalizan, déjenme tomar agua. El rabinismo quedaba condenado por sí mismo al mostrarse lo que realmente era. Estaba rotundamente en contra de la verdad de la gloriosa y santa palabra de Dios. En su intento, estos hombres, en su intento humano por querer interpretar la palabra, la torcieron. Con razón Pedro va a decir: los indoctos tuercen la escritura. Los inconstantes. Estos no eran indoctos aquí, pero eran indoctos aquí. Y habían torcido la escritura de tal forma que para ellos no era ningún problema nulificar un mandamiento. ¿Por qué? Porque para ellos no solamente era igual de importante la tradición oral de los ancianos que la palabra, sino que en algunas ocasiones era superior a la palabra. Y el Señor Jesucristo los va a confrontar y va a dejar bien claro esto. Recuerden, hermanos, el contexto general del Evangelio de Mateo que estamos estudiando y que hemos visto cómo el Señor ha estado haciendo esto es traer el reino de los cielos. Está predicando el evangelio del reino, y estas enseñanzas falsas no tienen nada que ver con su reino. Lamentablemente, y ahora entendemos por qué también nos decía hace 8 días el hermano Dan, y lo que les comenté de algunas traducciones, como dicen, el Señor los forzó a meterlos a la barca. Lamentablemente algunas de estas enseñanzas estaban aquí dándole vueltas en la cabeza a sus discípulos. Y el Señor tiene que extirpar
esta falsedad de los suyos, porque esto es incompatible con su reino. Incompatible con su reino. Estas son tradiciones de hombres que no tienen nada que ver con la palabra de Dios, y entonces el Señor Jesucristo les dice. Ahora, esto se entiende que fue una plática más privada con ellos, O sea, que ellos vinieron y en esta investigación tratan de confrontarlo, pero terminan siendo confrontados ellos. Y Él les dice, versículo 7, hipócritas. Ya nos explicaron qué es hipócritas, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Esta palabra utilizada para los actores, porque eso era una vida de actuación. Eran unos showman. Vivían para la selfie. Vivían para el aplauso, para el reconocimiento. Hipócritas, dice el Señor Jesús. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra. Y es que es lo que hacían todo el tiempo. Estaban en oraciones. Ya aprendimos ahí en Mateo: no oren como ellos, porque iban a las plazas para ser vistos, expresando sus oraciones a Dios, honrando a Dios, pero de labios nada más. ¿Por qué? Dice el Señor Jesús: mas su corazón, y aquí esto es clave para todo esto que estamos viendo, hermanos, su corazón está lejos de mí. Creían que lavándose las manos podían purificar su corazón y decir: Dios, mira, recíbeme porque soy un hombre puro. Asómbrate, Dios, de mi pureza. Dice el Señor: ¿ustedes creen que mi Padre recibe esa adoración falsa, basada en un sistema de adoración falso? Ustedes que han torcido la ley de Dios, en vano me honran, dice el Señor, recitando o citando Isaías 29:13, enseñando como doctrinas, enseñando como la palabra de Dios. En otras traducciones así dice: mandamientos o tradiciones de hombres. Estos se habían atrevido a hacer a un lado la palabra y a poner sus tradiciones, y que se observaran sus tradiciones. Y entonces, por lo tanto, viene un llamado fuerte, que es un llamado para ti y para mí hoy. Oíd y entended. Así dice el versículo 10. Llamando así a la multitud, les dijo: oíd y entended. Ese llamado que hizo el Señor Jesús para la multitud es el llamado que te hace a ti y que me hace a mí hoy, y a ti que estás siguiendo esta transmisión. Pongan atención, dice el Señor Jesús, y entiéndanlo de una vez. Esto no tiene nada que ver con mi reino. Estas tradiciones de hombres, esta perversión que están haciendo de lo que Dios se reveló, porque, hermanos, esto es una realidad. Dios les confirió a estos hombres, a este pueblo, su revelación. ¿Y qué hacen ellos? Dice el hermano Robert Plummer: rechazar la revelación de Dios es llamar a Dios mentiroso. Es abrazar la idolatría. Es la exaltación de algo o alguien por encima de Dios. Y es lo que estaban haciendo estos hombres. Y el Señor Jesús, de esta parte privada, plática privada, la hace pública y dice: hey,
Todos, la multitud. Y se entiende que como que van de camino a Capernaum. Pongan atención en esto. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Es una frase pequeña que los apóstoles lo van a tomar como una parábola, porque eso es lo que le preguntan. Y como que el que toma ánimo para hacerlo es Pedro, ¿no? Ya en privado. Se entiende que esta pregunta que hace Pedro ya es en Capernaum, cuando han llegado. Oye, Señor, ¿eso que dijiste? ¿Qué significa? Pero antes de eso, cuando ya se han alejado los fariseos y emprenden el camino hacia Capernaum, los discípulos, preocupados, le dicen al Señor, como que diciéndole, oye, ¿no se te pasó la mano? Como que la regaste aquí, Señor. ¿No te das cuenta quiénes son ellos? O sea, si tú quieres ser el rey, pues nos conviene tenerlos de nuestro lado, ¿no? ¿Sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? ¡Qué tremendo! El Señor Jesús acaba de decir, no lo que entra a la boca te hace impuro, sino lo que sale del corazón. Y ellos están preocupados, los discípulos, porque como que ya hizo sentir mal a los fariseos. ¿Sí se dan cuenta por qué el Señor todavía está trabajando con ellos? Y ahora no seamos muy duros con los discípulos, porque a nosotros también nos cuesta mucho trabajo. Mucho trabajo. Aprender, recibir y creer la palabra de Dios. Somos, como dicen, cabeza dura, pero más que eso, el corazón endurecido e incrédulo. Y el Señor les dice, toda planta que no plantó mi Padre celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos se van a ir al hoyo. Es decir, todos los que escuchen sus enseñanzas, los que reciban sus enseñanzas, están igual de perdidos que ellos. Y bueno, aquí hay dos posturas en cuanto a este pasaje. Unos dicen que el Señor estaba hablando de la enseñanza que sería arrancada, que sería quitada, especialmente de los corazones de los discípulos. Pero también otros dicen que está hablando de ellos mismos, de los fariseos, o sea, de las enseñanzas y de los que las enseñaban. Sea como sea, Dios tiene el derecho, ¿no es cierto? Es soberano. Ya sea que se refiere a la enseñanza o se refiere a la enseñanza y al maestro, será arrancado, será quitado. No tiene nada que ver con mi reino. Él tiene el derecho. Pero sí les dice el Señor Jesús lo que va a pasar con aquellos que sigan a estos hombres que están cegados espiritualmente, que están muertos. Se van a ir con ellos. Y ahora sí, ya en casa, como dice Marcos, aquí se ve que ya llegaron a Capernaum. Y Pedro le dice, Señor, ¿qué quisiste decir? Explícanos esta parábola. Ahora, no se refiere a lo de la planta y a los ciegos. Se está refiriendo a lo que les dijo a los fariseos. ¿Qué quiere decir con que no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre? Y el Señor Jesús les dice,
¿también vosotros sois aún sin entendimiento? Ya ha hecho el Señor bastantes milagros. Los últimos dos, impresionantes. La multiplicación de los panes y los peces, y todavía que lo vieron caminar sobre el agua. Por eso el Señor dice, y todavía no entienden. Pero con amor, compasivo, con misericordia, como el pastor de pastores, les explica. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. No es por cuestiones externas. El Señor lo ha dicho una y otra vez: mi reino es el reino de los cielos, no es el reino de la tierra, no es con cosas físicas, no es con cosas externas, temporales. Mi reino es celestial y tiene que ver con tu corazón. Con razón Isaías dijo: el corazón de estos hombres está muy lejos de mí. Pero el Señor Jesús nos muestra la realidad de los corazones de ellos y de nosotros. Y vuelvo a decir lo que el Señor Jesucristo dijo: oíd y entended. El Señor les dice: el problema radica en el corazón. Y de verdad, solo basta que veamos un poquito de noticias. Todo lo que esta lista que está acá es lo que vemos plasmado en la realidad de nuestra sociedad 24/7. Pero también todas nuestras luchas, en lo particular, en lo personal, en lo privado y en nuestras relaciones, interrelaciones con nuestros hermanos, y principal y especialmente en nuestra relación con Dios. Aquí está el problema. Y que no va a ser poder limpiado así te laves las manos 1000 veces, como estos hombres pensaban. Porque el corazón, dice Génesis 6:5, la maldad de los hombres era mucho en la tierra, y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Jeremías 17:9, creo que todos lo sabemos hasta de memoria. ¿Cómo es el corazón? Engañoso. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. Y casi toda la gente que no conoce al Señor dice: tú sigue tu corazón. Sí, te vas a ir al hoyo como estos si tú sigues tu corazón. Es perverso nuestro corazón. Romanos 1:21 y Romanos 1:24. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Versículo 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron a Dios, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Qué hacemos? Hay un
grave problema para todos nosotros. Bueno, pues la respuesta está en Cristo. Y esto no es nuevo. Esto está en la Escritura desde la ley. Rápidamente, no lo busquen, solamente lo voy a ir diciendo. Ya Dios había anunciado de que el corazón debía de ser transformado, renovado. Deuteronomio 36 dice: y circuncidará Jehová Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Tú no puedes circuncidar tu corazón. No hay ningún sistema que tú puedas elaborar para circuncidar, para transformar, para dar vida a tu corazón. ¿Se acuerdan que hemos aprendido con las conferencias con el hermano Mark Webb de estos dos sistemas? Del sistema de la gracia y el sistema de las obras de la ley. Sin causa y quid pro quo. Ese es el confrontamiento de estos dos reinos, del reino de los cielos y del reino de la tierra. El reino de la tierra es: mírame, yo, mis obras. Jeremías 24:7 dice el Señor: les daré un corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Y luego en Jeremías 31 Él anuncia el nuevo pacto. Dice: este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice Jehová: daré mi ley, no las tradiciones de los hombres, mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Ezequiel 36, 24 a 27, que es como un pasaje paralelo de Jeremías: yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país, esparciré sobre vosotros agua limpia, pero no agua física, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y esta agua que da Dios, esta agua sí transforma el corazón. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿Cómo sucedió esto? Hay muchos pasajes, pero ya no tenemos tiempo. Solamente les voy a leer la porción de uno. Hebreos 1:3. Hablando del Señor Jesús, dice el escritor a los Hebreos: habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. ¿Cómo? Yendo a la cruz, llevando tus pecados y mis pecados, tomando tu lugar y mi lugar para recibir la ira del Padre, cargando nuestra maldad, nuestras iniquidades, y ofreciéndose como un sacrificio perfecto al Padre, para que sobre Él fuera derramada la ira que tú y yo merecíamos. Y que por la gracia de Dios, por medio de la fe, al nosotros poner nuestra fe en Cristo Jesús, como dice el apóstol Pedro en Romanos 3, y como dice el apóstol Juan, Él es la propiciación por nuestros pecados. Él nos ha purificado. Oíd y entended: tú y yo no podemos purificarnos a nosotros mismos, sino hemos sido purificados y lavados por la sangre de Cristo Jesús. Si estás en Cristo, has sido purificado. Pero al andar en este mundo, nos volvemos a contaminar, nos volvemos a manchar. ¿Y qué hacemos? ¿Nos lavamos las manos? No.
pero nos lavamos en la palabra. Somos santificados. El Señor Jesucristo, cuando oró ahí en Juan 17, la oración sumo sacerdotal por ti y por mí, y especialmente por los discípulos en el momento, dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es la gracia de Dios. Todos estos males que el Señor Jesucristo les menciona aquí es nuestra realidad todo el tiempo. Pero en Cristo hemos sido purificados, en Cristo hemos sido lavados, en Cristo hemos sido comprados, redimidos, rescatados, justificados, santificados. Y si permanecemos en Él, podemos, como dice Hebreos 10:22, acercarnos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, lavados los cuerpos con agua pura, no física. Está hablando de la obra de Cristo y de su palabra. Para terminar, amados hermanos, oíd y entended. Que el Señor nos ayude a oír y a entender. ¿Cuántas veces somos como los de Genezaret, que buscamos al Señor por conveniencia, cuando estamos necesitados de algo? ¿Cuántas veces nos acordamos de Dios porque estamos en problemas? Es muy fácil hacer este autoexamen, es fácil hacerlo, pero es difícil el proceso. Solamente piensa cuán en tu vida diaria, cuán real es tu caminar con Dios. ¿Cuánto tiempo pasas con el Señor? ¿Cuánto tiempo pasamos con el Señor de tener una comunión íntima con Él? Pues nada más los domingos, creo, hermano. Y eso un poco porque llego tarde y me duermo. Si llego. O cuando hay problemas, ahí sí. Ni siquiera sabemos dónde están los pasajes porque como no leemos la palabra, pues los andamos buscando. ¿No será que somos como los de Genezaret? Buscando al Señor por conveniencia, para ver qué podemos obtener de Él. ¿Cuántas veces somos hipócritas como los fariseos? Porque tenemos la palabra de Dios, pero en vez de oírla y entenderla, de escucharla y de obedecerla, seguimos nuestros propios preceptos. Hacemos a un lado la palabra de Dios y hacemos lo que queremos. Qué terrible que nos pasara como ellos. Ellos no estaban interesados en ver el milagro de Dios. Ellos no podían ver que estaban ante el Mesías que tanto estaban esperando, porque debían observarse sus tradiciones. Que Dios nos ayude a todos. No sea que no podamos ver a Dios obrar por nuestras propias ideas y tradiciones y costumbres. Que el Señor nos ayude. Tengo que confesar que no sé cuántas veces me he perdido de poder ver la gracia de Dios por ser un legalista.
nosotros también hemos descuidado la palabra de Dios. Así como esos líderes religiosos que habían descuidado la palabra, que habían menospreciado la palabra, muchas veces la hemos descuidado. ¿Cuántas veces por nuestro legalismo no podemos ver la gracia y la bendición de Dios en otros y en nosotros mismos? La única forma de ser parte de su reino no es por algo que nosotros hagamos, sino es por lo que Cristo hizo. Es estar unidos por la fe en Cristo. Es comer a Cristo, que es el pan del cielo. Es haber sido lavados por su sacrificio de nuestra maldad y purificados nuestros corazones por su obra en la cruz. El reino de Dios no es de cosas externas, de este mundo caído, de influencias. El reino de Dios es el reino de los cielos, incomparable, inconmovible.